Caso Mapuche versus Chile. Se relaciona con 8 personas consideradas como autores de delitos calificados de terroristas, en el cual se aplica una ley conocida como la Ley Antiterrorista por hechos ocurridos en los años 2001 y 2002 de las regiones Biobío y Araucanía de Chile. Los 8 involucrados en el caso eran Segundo Norión, Pascual Pichun, Víctor Yaupe, Juan Marielo, Florencio Marielo, José Huenchunao, Juan Millacheo y la señora Patricia Troncoso. Todos ellos eran miembros del pueblo mapuche y también otros eran activistas que buscaban la reivindicación de los derechos de este pueblo. Hechos. Los cargos con los que se los acusan son incendios del predio forestal, amenazas de incendio y la quema de vehículos pertenecientes a una empresa privada. Para entender mejor los hechos es importante comprender en el contexto que se da. En el año 2000 de estas dos regiones mostraban reclamos, manifestaciones y protestas por parte de los miembros del pueblo mapuche, los cuales buscaban recuperar sus tierras ancestrales, que se respeten y se les autorice el gozo de estas tierras y se recupere sus recursos naturales. Dentro de los hechos más importantes a recalcar son los procesos penales que se siguieron a las víctimas, a las cuales se les imputó los delitos de incendio ocurridos el 12 de diciembre del 2001 en el predio forestal Nachaue y en la casa del administrador del predio. También se los acusa de amenazar con quemar el predio San Gregorio, hecho ocurrido durante el año 2000, y la quema de 3 camiones y la retroexcavadora propiedad de empresas privadas como Fe Grande y Brotec S.A. Con La respecto a explotación la como otra explotación cara de como la otra cara de opresión la hace opresión, referencia a esto la existencia de significa que distintas formas existen de distintas dominación formas donde de se somete dominación donde se injustificadamente somete a otro. En el injustificadamente. caso, cabría puntualizar que el conflicto social iniciado por esto se fundamentó principalmente por la reivindicación de territorios, mismo que en el contexto que sucedieron los hechos se evidenciaba la explotación forestal y proyectos de desarrollo que vulneraban el territorio fragmentado mapuche, teniendo como antecedente el legado histórico herencia de distintas formas opresivas de explotación colonial y despojo de tierra de los pueblos mapuches, así como la invisibilización de la sociedad chilena hacia los problemas sociales de los cuales se ven inmersos estos grupos. Es claro manifestar que existe la explotación como forma de opresión a los pueblos indígenas mapuches. Por otra parte, la marginación como cara de la opresión hace referencia a la exclusión de un grupo social, a los que se les impide el ejercicio de sus derechos. La reacción contestataria de los líderes mapuche hacia las vulneraciones históricas de sus pueblos se observó a través de las distintas movilizaciones sociales en el contexto en el que se desarrollaban los hechos. La lucha social denominada la cuestión mapuche para la sociedad chilena receptaba un rechazo generalizado a las protestas sociales y a la criminalización de la misma. Otro elemento a considerar dentro de la marginación del pueblo mapuche es la aplicación selectiva de la justicia, pues los líderes indígenas implicados en el caso fueron sentenciados por delitos de asociación ilícita terrorista a través de una normativa especial, Ley 18.314, llamada Ley Antiterrorista, en vez de ser juzgados por sus actos en aplicación común de la ley penal. Carencia de poder. Consiste en la falta de capacidad de un grupo social al acceder en las decisiones públicas, cuyo reflejo se da cuando los jueces de la Corte ponen en marcha la aplicación de la ley antiterrorista, cuyos sujetos pasivos fueron los mismos miembros de la comunidad. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos entendió que no existió una aplicación selectiva al voto disidente de los jueces, señala que la ley antiterrorista estuvo basada en estereotipos y prejuicios étnicos, razón por la cual se exteriorizó a que los juzgadores tuvieran sus propios prejuicios personales decisivos para establecer la responsabilidad penal con respecto a los imputados. Determinar este tipo de penas a una persona sin legitimar su proceso es un mecanismo de estigmatización resultado de una grave violación de derechos, ya que pese a estar dados desde una posición hegemónica, la perspectiva que se incorpora al aplicar la norma está llena de perjuicios por parte de los jueces. Violencia. Al hablar de violencia decimos que ésta se produce cuando un grupo social sufre ataques físicos, psicológicos, de discriminación y agresión por su condición diferente con respecto a otros grupos sociales. La comunidad mapuche ha sido discriminada de manera progresiva y casi sistémica, recibiendo así violencia física en las protestas sociales por la reivindicación del derecho, los conflictos entre agrupaciones indígenas y los enfrentamientos con la fuerza pública. Humillación cuando los loncos y huerquen perdieron su autoridad. Exclusión y discriminación cuando los despojaron arbitrariamente de sus tierras y recursos y cuando los ingresos económicos que recibieron fueron mínimos. El imperialismo cultural.
El imperialismo cultural es una forma de imposición ideológica con el fin de establecer los valores de un grupo dominante hacia la sociedad. Los medios de comunicación son quienes transmiten la dominación ideológica principalmente. Al preguntar si existe el imperialismo cultural en el caso, hemos analizado que sí, puesto que la clase dominante ha realizado acciones dañinas hacia la comunidad. Tales acciones son la explotación por parte de empresas forestales y la construcción de grandes proyectos de desarrollo. Los medios de comunicación igualmente han generado estereotipos desfavorables al añadir comentarios como la cuestión mapuche, el problema mapuche y el conflicto mapuche, los cuales generaron conflictos dentro de la comunidad y deslegitimaron a la misma. Si el imperialismo cultural toma fuerza en el pueblo, pueden llegar al punto de ser tratados diferentes o ser invisibilizados para la sociedad. De igual manera serían una comunidad sin rasgos propios al punto de perder sus valores y su cultura.